Navegando en páginas web de coches, he podido encontrar las siguientes ofertas. He encontrado un Audi A7 Sportback de aproximadamente unos 300 caballos por unos 12.000 euros. También he encontrado un Volkswagen Phaeton, que en su día era prácticamente un coche de representación, por aproximadamente 10.000 euros. Y por último he encontrado un Porsche Cayenne Turbo S con más de 500 caballos y que tiene un precio que se asemeja a un utilitario básico. Y seguro que al igual que yo estáis replanteando la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que un coche que en su momento o cuando era nuevo costaba aproximadamente unos 90 o 130.000 euros y hoy día cueste lo que un Dacia o incluso menos que un Dacia? Por lo que, teniendo en cuenta todo esto, la tentación es brutal. Te entra ganas de coger directamente e ir a comprar el coche, ya que son coches que tienen llantas enormes, tienen una gran cilindrada, una gran cantidad de caballos y una gran cantidad de extras que normalmente es muy complicado encontrar en un coche básico hoy día, y lo estás encontrando por un precio de 12.000, 10.000, 13.000 euros. Y además de todo esto, esta clase de coches te da un estatus que no te daría cualquier otra clase de coche, ya que estamos hablando de coches de alta gama, estamos hablando de coches muy lujosos y que es muy complicado tener a no ser que dispongas de una gran cantidad de dinero. Y todo esto, como he dicho previamente, por un precio que prácticamente cualquier persona con un salario medio puede permitirse. Pero hoy te voy a explicar por qué realmente estos coches no son realmente gangas o no son realmente ofertas enormes, sino que son trampas financieras. Son trampas financieras camufladas con llantas enormes. Y os recomiendo también que sigáis hasta el final del vídeo, ya que será entonces cuando veréis un cálculo muy simple, muy sencillo, para que podáis detectar esta clase de trampas. Y te permitirá de una manera muy práctica a responder preguntas como: ¿realmente me puedo comprar un coche de 12.000 euros de lujo o de alta gama? ¿O cuánto cuesta realmente tener un coche de estas características durante el primer año de uso? Lo primero que hay que entender es por qué estos coches tienen el precio que tienen. Y la respuesta rápida es que el valor de estos vehículos se ha depreciado con el tiempo. Y lo podemos ver en el siguiente gráfico. En este gráfico estoy representando el precio actual del coche, que está de color verde, con respecto a su precio cuando era nuevo, que está de color azul. Y como podéis ver, en cada uno de estos vehículos, tanto en el Audi como en el Volkswagen como en el Porsche, de media se ha devaluado del orden de un 85%. Concretamente en el caso del Audi, que es el que menos se ha devaluado debido a que es más nuevo, tiene menos kilometraje, ha sido un 81%, y en el caso del Porsche Cayenne Turbo S su devaluación ha sido del orden de un 90,2%. Entonces, ¿a qué se debe esta devaluación? ¿A qué se deben estos precios tan bajos? ¿Y qué es lo que hay oculto detrás de estos anuncios o detrás de estos coches? Un coche de alta gama puede perder valor debido a una gran cantidad de factores, y sobre todo cuando se combinan ciertas características como son motores de alta cilindrada con una gran cantidad de caballos, cuando se combinan consumos muy altos, cuando se combinan coches que ya tienen una gran cantidad de kilómetros y que ya también tienen una gran cantidad de años, electrónica muy compleja, y hasta el punto de que a día de hoy, después de 20, 15 años, esa electrónica ya está obsoleta, y además una baja demanda en el mercado de segunda mano. Y por ese motivo puedes encontrar coches que previamente eran coches súper caros a precio de risa. Pero aquí está la trampa. El precio de compra ha bajado, pero sin embargo, tened en cuenta que compraréis un coche de 100.000, 110.000, 120.000, etcétera euros. Eso significa que cuando tengáis que pasar revisiones, cuando tengáis que pasar mantenimiento, cuando tengáis que pasar impuestos, no van a tener en cuenta el valor actual del coche. Van a tener en cuenta el valor que tenía ese coche cuando era nuevo. Es decir, si tenéis que hacer mantenimiento del vehículo, tenéis que pasar revisión y además tenéis que pagar un seguro, tenéis que pagar unos impuestos, se va a tener en cuenta que son coches premium, que son coches de alta cilindrada, coches de lujo, por lo que vais a tener que pagar por un coche de 100.000 euros, no por un coche de 12.000 euros, que es lo que cuesta hoy día. Y eso se puede ver en la siguiente tabla. En esta tabla estoy comparando el precio de varias piezas o de cambiar varias piezas por piezas nuevas en el Porsche Cayenne Turbo S con su comparativa con un coche utilitario como puede ser hoy día un Seat León. Y como podéis ver, el precio de cualquiera de estas piezas, ya sean zapatas de freno, ya sean discos de freno de buena marca,
marca obviamente, 4 neumáticos, suspensión, mantenimiento de caja de cambio automática o electrónica de algún módulo importante como puede ser una centralita de vehículo, el precio de estos suelen ser del orden de 2 a 5 veces más caro que el de un coche utilitario, por lo que su mantenimiento es brutal en comparación con el de un coche utilitario básico que se puede usar hoy día. Y a todo esto hay que sumarle también consumos reales del orden de 15 a 20 litros cada 100 kilómetros. Hay que sumarle también que el seguro para estos vehículos es bastante más caro y también que técnicos que llevarían a cabo la reparación de estos coches en el caso que fueran necesarios o deberían ser bastante más especializados para poder llevar a cabo la reparación de esta clase de vehículos. Y por todos estos motivos que os he contado, cuando veáis esta clase de anuncios, no deberíais de pensar únicamente en el precio que os está marcando la web o en el precio que os está diciendo el vendedor del coche, sino que deberéis de tener una actitud bastante crítica para poder llevar a cabo esa compra y pensar siempre por qué este coche es tan barato y sobre todo si realmente estáis preparados para pagar las posibles facturas que puedan tener estos coches debido a la gran cantidad de años y debido a la gran cantidad de kilómetros que ya tienen. Vamos ahora con una de las partes más prácticas de este vídeo y es cómo saber si realmente cuando vas a comprar un coche de alta gama a un precio extraordinariamente bajo, si estáis ante una oportunidad o es una ruina financiera. Y lo primero que os recomiendo hacer siempre es comprobar los neumáticos, por una simple razón. Si veis que es coches de alta gama, como puede ser un BMW Serie 7, como puede ser un Audi A8, un Mercedes Clase S o un Porsche Cayenne Turbo S, y comprobáis que estos coches tienen neumáticos de marcas desconocidas, os recomiendo que sospechéis de estos coches, sobre todo si tienen precios extremadamente bajos. Tened en cuenta que si el dueño previo ha querido ahorrar dinero comprando neumáticos baratos o realmente ha sido el dueño del concesionario el que ha cambiado los neumáticos previos porque estaban gastados por unos nuevos pero de baja calidad, ya os podéis hacer una idea en qué otras cosas ha ahorrado dinero también, como pueden ser aceite, filtro, mantenimiento de la caja de cambio automática, frenos, refrigerante, falta de diagnóstico, etcétera, etcétera. Esto me lleva a la segunda prueba que debéis de hacer, que es la electrónica de estos vehículos. Tened en cuenta que la gente amante del motor suele mirar que el coche tenga normalmente una estética cuidada, una estética bonita, es decir, que sean coches deportivos, que sean coches de lujo, que tengan una cilindrada alta, un motor grande, por supuesto, y además que no tenga muchos kilómetros. Pero si consideramos un coche premium, que es viejo, que tiene además una gran cantidad de kilómetros, tened en cuenta que todos los extras o toda la electrónica que puede tener estos coches está prácticamente obsoleta. Es decir, extras como pueden ser asientos eléctricos, además calefactables, como pueden ser techo solar, climatización multizona, suspensión adaptativa, faros inteligentes, pantallas, sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Esta clase de extras en un coche relativamente barato, un coche utilitario antiguo y además que tiene un precio bastante bajo, obviamente es una molestia, pero puede ser una factura enorme en un coche premium, del orden de unos 500 a unos 2.000 euros. Y además de todo esto hay un factor psicológico encubierto dentro de todo esto. Y es decir, cuando tienes un extra en un coche utilitario, además antiguo, como he dicho previamente, es molesto, pero cuando tienes un coche premium te cuesta aceptar que haya algo que no funcione. Realmente siempre queremos que todos los extras o todo lo que tenga ese coche funcione a la perfección. Es decir, se quiere disfrutar de la experiencia de tener un coche premium al límite. Entonces acabas reparando prácticamente cualquier cosa o cualquier problema que le surja a estos coches, de tal modo que es aquí donde comienza esa ruina financiera. Y la tercera y última prueba que os recomiendo que siempre hagáis es el tema de las facturas. Es importante tener el libro de mantenimiento del vehículo sellado por los talleres por lo que ha pasado. Pero si tenéis la posibilidad de obtener la factura de todas las piezas que se le han puesto debido a fallos prematuros o fallos durante la vida de ese coche, es todavía mucho mejor. Porque así vais a poder comprobar de primera mano si las piezas que se le han puesto, si los cambios que se le han hecho han sido efectuados por primero un buen taller y después si esas piezas que se le han puesto son de buena calidad o si los líquidos que se le han cambiado son de extraordinaria calidad. Además de esto vais a poder comprobar si toda esta clase de mantenimiento han sido con carácter preventivo. Y eso es algo súper importante y algo que debéis de tener siempre en cuenta. Un buen propietario no espera a que algo se rompa. Intenta siempre de manera preventiva
preventiva, cambiar líquidos, revisar caja de cambios, cuidar los frenos, no apurar un cambio de embrague hasta el límite, no apurar cambios de rótulas de suspensión, de rótulas de dirección hasta el límite, no apurar cambios de transmisión hasta el límite, ya que todo ello puede provocar fallos en otras piezas del motor más importantes. Y os pido que me creáis en esto. Hay dos tipos de mantenimiento. Uno de ellos es el mantenimiento preventivo, que es el que paga un dueño responsable, y otro es el mantenimiento correctivo. Y ese mantenimiento correctivo lo paga siempre el siguiente comprador. De tal forma que si realmente con esas facturas no veis un mantenimiento preventivo, seréis vosotros, será vuestra cuenta corriente la que lleve a cabo ese mantenimiento correctivo. Y ahora llegamos a lo que se le denominan alertas en los anuncios. Frases como el coche está perfecto, salvo tonterías, frases como solo hay que cargar el aire acondicionado, no acepto prueba mecánica, la suspensión ha sido revisada recientemente, pero no existe una factura que recoja esa revisión de esa suspensión, se le han cambiado los 4 neumáticos al coche, es decir, estos 4 neumáticos son nuevos, pero sin embargo son de dudosa calidad y también de marca totalmente desconocida, el coche va perfecto, pero no existe un historial, se ha llevado a cabo una reprogramación del motor del vehículo, pero sin embargo no se sabe ni qué taller, ni quién ha hecho eso, ni existe una factura al respecto. Todas estas frases realmente no significan que el vehículo esté en malas condiciones, pero sí significa que es un coche ya que tiene muchos años y que es un coche que tiene ya mucho kilometraje, lo cual hay que estar alerta. ¿Y por qué motivo? Realmente cuando compras un coche de estas características, las casas no suelen dar garantía sobre esta clase de vehículos, lo cual significa que realmente la garantía vas a ser tú. No va a ser el taller, no va a ser la marca, ni va a ser la web anunciante, sino realmente va a ser tu cuenta corriente. Por eso lo importante es tener, siempre que se compra un coche de alta gama de estas características, con esta gran cantidad de años y gran cantidad de kilometraje, es tener lo que yo llamo un fondo de garantía personal. ¿Qué significa esto? Realmente un fondo de garantía personal no es otra cosa que tener dinero apartado destinado a ese coche en el caso de que le surjan averías durante el periodo que lo tengáis. Es decir, esto sería un fondo de dinero no destinado a la gasolina, ni destinado a vacaciones, ni a cualquier capricho que pueda surgir. Sería únicamente para mantenimiento del vehículo, para averías que le puedan surgir y también para la puesta al día de ese coche tan pronto lo compréis. Entonces mi regla de prudencia sería esta. Si compras un coche usado de más de 10 años y que tiene también una gran cantidad de kilómetros, especialmente si no os dan una garantía por parte del concesionario donde lo compréis, deberíais de tener del orden de un 20 a un 30% adicional del precio del coche. Y este dinero debería de estar apartado desde el día 1. De tal modo que si aparecen ciertas averías una vez compréis el coche o ciertos imprevistos que siempre existen, podáis disponer de este dinero y realmente no os destruya de manera financiera. Os pongo un ejemplo. Imaginaros el Porsche Cayenne Turbo S. Este coche cuesta aproximadamente 12.800 euros. De tal modo que el 20-30% de esa cantidad debería de rondar de entre los 2.500 a los 3.000 euros. Ese sería el fondo de garantía personal del que hablo. Y aquí va la frase incómoda, porque podrías tener 12.000 euros para comprar el coche, pero si realmente no tienes ese fondo de garantía personal que te respalde frente a cualquier imprevisto que surja con ese vehículo, obviamente podrás comprar el coche, pero estoy seguro que no vas a poder disfrutar de él. Si ya has llegado hasta esta parte del vídeo, estoy seguro que estáis esperando el cálculo que os prometí al comienzo de este. Y no es otra cosa que cómo calcular el precio real del coche durante el primer año que lo tengáis. Te voy a poner como ejemplo el Porsche Cayenne Turbo S de 521 caballos. Este coche está anunciado por 12.800 euros, que este sería concretamente su precio de compra. Pero a este precio de compra hay que sumarle también otros factores, como puede ser la puesta al día inicial, es decir, revisión completa que incluya rellenar líquidos que le faltan o comprobar esos líquidos que están en perfectas condiciones, comprobar que todos los sensores, que toda la electrónica, que absolutamente todo lo relacionado con los extras funcionan perfectamente, pequeños fallos que tenga el coche, intentar repararlos en ese momento, comprobar que las pastillas de freno están perfectas y también que los discos de freno están bien y si es necesario reemplazarlos, comprobar también que la batería funciona perfectamente o incluso comprobar cualquier otro factor del coche que pueda tener fallo después de todo este periodo y después de
todos estos kilómetros. El precio de todo esto para un coche de estas características puede rondar los 500 a los 1.500 euros. También tenemos que tener el fondo de garantía personal, que serían esos 3.000 euros, que aunque no se vayan a gastar en un primer momento, pero sería necesario tenerlo. El mantenimiento anual, que lo estimo del orden de unos 1.000 euros. Y ahora también deberías de sumar seguro, consumo extra del vehículo, que no es lo mismo que el consumo de la gasolina, que también habría que sumarlo. Neumáticos para ese coche, si los neumáticos no están en perfectas condiciones, o tened en cuenta que son coches extremadamente pesados, que son coches que traccionan de una manera brutal, y el consumo de neumáticos de esta clase de vehículos es totalmente diferente al de un coche utilitario. Normalmente esta clase de coches suelen gastar bastante más goma que cualquier coche utilitario. También porque muchos de ellos tienen tracción a las 4 ruedas y otra serie de características que los coches utilitarios normalmente no tienen o tienen en mucha menor medida. Y a todo esto también habría que sumarle posibles imprevistos que puedas tener durante ese primer año. Seguro que habéis hecho el cálculo y tras sumar os habéis dado cuenta que el precio del coche no son 12.800 euros, sino que para tenerlo con relativa tranquilidad durante un año completo sin tener que estar pensando en los posibles problemas que puedan surgirle al coche, vais a necesitar concretamente del orden de 17.000 a 18.000 euros o incluso algo más. Y por ello el precio del anuncio realmente es algo ficticio, no es algo completamente real, sino que realmente el precio que debéis de tener siempre en cuenta sería el precio de compra, que serían esos 12.800 euros, más otros factores como son la puesta al día, el fondo de garantía personal, muy importante, el mantenimiento anual del vehículo, más costes extra del uso diario que tenga el coche. Y esto cambia completamente la decisión. En un primer momento tú solamente te podías permitir esos 12.800 euros que vale el vehículo, pero no puedes asumir ningún gasto adicional debido a que todo lo has invertido ya en el coche. Ese vehículo realmente deja de ser barato. Seguro que ya habéis pensado en eso. Y os pongo un ejemplo muy claro, ya que este coche solamente tiene un precio de entrada muy bajo. Es como si vais a una discoteca de Ibiza, super premium, os dejan entrar sin un coste, pero sin embargo cada copa dentro de esta discoteca cuesta del orden de 100 a 150 euros. La entrada a la discoteca obviamente es muy barata, pero la fiesta no es tan barata. Y aquí viene quizás la parte más filosófica del vídeo, la parte que casi nadie calcula, ya que se está viendo el coche y está viendo el estatus que te da ese coche. Pero ¿qué ocurriría si ese dinero que vas a usar para comprar ese coche, además del gasto mensual que tendría ese coche, lo invirtieras en otro tipo de activo? O dicho de otra forma, si hacemos un cálculo grosso modo de cuánto os costaría tener un coche de estas características mensualmente, considerando que usarías ese coche a diario, sería del orden de unos 400 euros o incluso un poco más si surgen averías, si surgen ciertos problemas. 400 euros al mes en 12 meses, es decir, un año serían unos 4.800 euros. Por lo que en 5 años, si no has invertido nada, son del orden de unos 24.000 euros, que obviamente debido a la inflación de la moneda, parte de esos 24.000 euros la habrás perdido. Pero tienes en el banco 24.000 euros, que no tendrías si hubieras comprado ese coche. De tal modo que tienes un fondo o tienes un colchón que puedes invertir en ciertas cosas, como pueden ser un fondo de inversión que te dé una rentabilidad anual en formación, en montar un negocio, en la entrada a una vivienda o incluso un coche mejor en 5 años que tenga mejores características, que sea más nuevo, que tenga menos kilometraje y que también sea un coche premium. De tal forma que realmente la conclusión que saco de todo esto es que tened en cuenta que una mala inversión hoy puede ser o puede quitaros posibles opciones mejores futuras. Con todo esto no estoy diciendo que no te puedas comprar un coche de estas características. Comprarse un coche es una inversión importante y además un coche es una herramienta que vas a necesitar para trabajar, para irte de vacaciones o para hacer cualquier gestión diaria que necesites hacer. Pero es muy importante ser siempre muy consciente y tener una actitud muy crítica frente a decisiones que vas a tomar, en este caso en la compra de un coche de estas características. Entonces mi veredicto sería: un coche premium usado puede ser una muy buena opción si
estás comprando en función de una serie de datos o de una serie de características que se pueden demostrar. Pero puede ser realmente una ruina si estás comprando a ciegas, si compras en función de las características del coche, si compras en función de cuán llamativo es el vehículo en sí, o si compras en función del ego. Por eso te recomiendo que no compres el estatus de ayer con el dinero de tu futuro. Y ahora me gustaría leerte en los comentarios de este vídeo. ¿Crees que merece la pena comprar un coche de alta gama barato? ¿Cuál sería ese coche premium que siempre has querido tener o que siempre has soñado tener, pero que realmente pensáis que os puede dejar en la ruina financiera? Déjenme la respuesta a estas preguntas en los comentarios, porque los modelos que más se repitan los voy a comentar en detalle o los voy a estudiar en detalle en los próximos vídeos. Y si te ha gustado este vídeo de economía real aplicada al mundo del motor, te recomiendo que te suscribas a mi canal. También te recomiendo que le des like a este vídeo, porque aquí no vamos a hablar únicamente de que los coches sean bonitos o de que los coches sean lujosos o de gangas, sino vamos a hablar de una manera muy crítica de las decisiones que habría que tomar y las cuales te pueden hacer ahorrarte una gran cantidad de dinero que además puede repercutir de manera positiva en tu futuro. Y nos vemos en el próximo vídeo.